Gracias. Y bueno, yo ante todo quería darle un saludo afectuoso a nuestros panelistas y agradecemos a todos los profesionales que se están conectando en este momento pues al simposio. Para mí, para la ANSI, pues es un privilegio dar inicio a este espacio académico enfocado pues en un tema de tanta relevancia en nuestra práctica diaria en las áreas de cuidado intensivo como es la medicina crítica de la actitud. Cada vez tenemos más poblaciones que residen, transitan o incluso reciben atención médica a una altitud mayor a 2.500 metros. Por lo tanto, es muy relevante disponer y conocer de documentos de consenso, como es el que se va a presentar el día de hoy, así como tener una comprensión y un abordaje clínico de la fisiología asociada a la hipoxia hipovárica, que se ha convertido pues en una necesidad en la terapia intensiva. La altitud impone unos desafíos fisiológicos, pues que tienen muchas implicaciones sobre la perfusión, la oxigenación, la respuesta inflamatoria, como lo vimos ayer, y pues su mismo tratamiento y el enfoque hemodinámico. Hoy tenemos una base creciente de evidencia que pues nos ha permitido comprender mejor los mecanismos adaptativos fisiológicos y pues así pretender generar una serie de estrategias terapéuticas que son pues acordes a la altitud que como ya lo tenemos claro en el consenso, pues son muy pocas las UCIs que están por encima de 2.500 metros y los recursos son muy limitados y la fisiología cambia radicalmente. Es por esto que el panel a realizarse hoy pues es una gran oportunidad para poder compartir conocimientos y experiencias entre los expertos que tenemos invitados. Recalco que pues tenemos 6 invitados que están pues hacen parte del documento de consenso y esto tiene como fin fortalecer el abordaje crítico de la altitud desde una perspectiva pues clínica, de una perspectiva basada en la evidencia. Yo les doy pues el más cordial bienvenida a todos nuestros panelistas. A continuación pues quisiera hacerles su presentación muy rápida. Tenemos por España al doctor Manuel Luis Avellanas Chavala. Él es doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Zaragoza, es médico especialista en medicina intensiva, formado pues en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Recalcar que su tesis doctoral en 1995 fue realizada en los accidentes de la montaña. Es un médico experto en medicina de la montaña. Actualmente es miembro activo del Comité de Expertos en Medicina Clínica, en Medicina Crítica de la Altitud de la Federación Panamericana e Iberoamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y tiene numerosas publicaciones relacionadas con la medicina intensiva y la medicina de montaña y es uno de nuestros autores del consenso que se presentará el día de hoy. Por Bolivia tenemos al doctor Adrián Ávila Hilari, le damos la bienvenida, médico especialista en terapia intensiva, especialista en auditoría médica y gestión de la calidad, magíster en salud pública. Actualmente es el director del Comité de Expertos en Medicina Crítica en la Altitud de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Por Perú tenemos al doctor Amílcar Tinoco Solórzano, médico especialista en medicina intensiva, magíster en investigación clínica. Es médico asistente del Servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios del Hospital Nacional Ramiro Priale Priali de Esalú, Huancayo. Actualmente es el secretario del Comité de Expertos de Medicina Crítica en la Altitud de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y es el presidente del capítulo de Medicina Crítica en la Altitud de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Por Colombia tenemos al doctor Manuel Garay Fernández, médico especialista en medicina interna, su especialista en neumología y cuidado intensivo. Es docente de la Universidad del Bosque y del Hospital Universitario Santa Clara y actualmente es nuestro presidente de la ANSE. Doctor Víctor Hugo Nieto Estrada, médico especialista en medicina interna, su especialista en medicina intensiva, magíster en epidemiología clínica. Es el vicepresidente de la ANSI y próximo presidente de la ANSI, director del Comité de Oncología Crítica, miembro del Comité de Altitud
y jefe de la Unidad Funcional de Cuidados Intensivos de la Fundación CETIC, Bogotá. Doctor Pablo Vázquez Hoyos, médico especialista en pediatría, subespecialista en cuidado intensivo pediátrico, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital San José, profesor asociado tanto del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, como de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Es jefe de investigación en pediatría de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y actualmente es líder del grupo MinCiencias de especialidad en cuidado crítico pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia, categoría B, año 2024. Doctor Daniel Molano, médico especialista en cuidado intensivo, magíster en infectología, Universidad de Barcelona, coordinador de la UCI de la clínica CAFAN, docente de cuidado intensivo de la Fundación Ciencias de la Salud, Hospital San José, médico intensivista de la clínica Cobos y del CETI Bogotá, Colombia. Actualmente es nuestro director del Comité de Altitud de ANSI, Colombia, y miembro del Comité de Altitud del FEPIN-CTI, o sea, de la Federación Panamericana Iberoamericana de Cuidado Intensivo. Por último, les voy a presentar a nuestra primera panelista, la doctora Sandra Soto Castañeda. Ella es residente de Medicina Interna y residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la FUCS. El tema que ella va a iniciar presentando es el consenso de expertos, actualización en medicina crítica para ambientes de altitud. Bienvenida, doctora Sandra. Mi nombre es Sandra Soto Castañeda, yo soy residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, del Hospital de San José. Hoy les voy a hablar de medicina crítica en la altitud. Entonces, el consenso se publicó en la revista de Medicina Intensiva en el 2025, consenso sobre la medicina crítica en la altitud de Comité de Expertos de Medicina Crítica en la Altitud de la Federación. Los autores, como ya la doctora los había presentado, de Perú, Bolivia, España y Colombia y México. Para iniciar la presentación, quiero traer aquí a relación esta frase, que es: no hay que hacer mucho caso a las bonitas teorías, sino a la experiencia combinada con la razón. Es un principio hipocrático en el cual, dado que la falta de recomendaciones, dado la heterogeneidad que hay en las recomendaciones de la medicina crítica en la altitud, se basa fundamentalmente este principio para la realización del consenso. Entonces, inicialmente el consenso habla como introducción del factor inducible por hipoxia tipo 1, que el día de ayer pues, se mencionó en cuanto a su fisiología y su fisiopatología, encontrando que es un factor de transcripción importante para la regulación de la hipoxia, teniendo 4 dominios en el cual en ambientes hipóxicos se inhibe este factor, esta enzima que se llama PHD, y al inhibirse el factor inducible por hipoxia tipo 1, lo que genera es una transcripción de genes que van a regular ciertos factores y genes implicados en la regulación de la hipoxia, como el óxido nítrico, el factor inductor y de crecimiento endotelial y la eritropoyetina. Esto con el fin de crear adaptaciones y aclimatación en los pacientes que están con baja presión barométrica. Esto es importante definir estos dos términos en cuanto a de aclimatación y adaptación, en cuanto que la adaptación es un proceso fisiológico en pacientes que se encuentran bajo factores de hipoxia crónica en baja presión barométrica, y la aclimatación en pacientes que se encuentran, se genera cambios fisiológicos de manera aguda en factores y eventos asociados a hipoxia. Entonces, ¿cuál fue el fin de realizar este consenso? Entonces, habían falta de criterios para el abordaje del paciente crítico de la altitud. Hay mucha heterogeneidad en cuanto a los criterios, dado que hay criterios para insuficiencia respiratoria aguda en el paciente crítico,
y algunos términos de medicina de la altitud. Sin embargo, cuando vamos a unificar estas dos entidades, no habían unos criterios que pudiesen definir en qué pacientes, cómo se debían abordar estos pacientes, por motivo por el cual se creó este consenso. Entonces, la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, consciente de esta problemática, constituye este comité de expertos en medicina crítica en la altitud con el fin de desarrollar un consenso que estableciera una serie de definiciones y recomendaciones claves para la atención del paciente crítico en la altitud. ¿Cómo se hizo la metodología? Entonces, se crearon definiciones, criterios clínicos y recomendaciones específicas para el paciente crítico en entornos de la altitud. Primero se identificó el problema en cuanto a orientar este primer consenso en uniformizar los términos y usar las publicaciones de la medicina crítica en la altitud y los conceptos de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ¿cómo se inició? La herramienta utilizada fue la herramienta Delphi. Entonces, la herramienta Delphi lo que realiza es un consenso sobre un tema específico entre expertos a través de múltiples rondas, respondiendo cuestionarios y haciendo retroalimentación. Entonces, la estrategia de búsqueda que se utilizó fue la medicina intensiva, altitud, hipoxia hipovárica, gasometría arterial e insuficiencia respiratoria aguda. Aquí se encontraron 218 artículos. Sin embargo, cuando se hizo la depuración de los mismos, se dejaron 68 artículos que fueron los que fueron la base para realizar este consenso. Entonces, ¿cuál fue el plan y los elementos esenciales para realizar la metodología Delphi? Entonces, se creó un equipo de trabajo inicial que inicialmente fue de 3 médicos especialistas del Comité Panamericano. Lo que ellos hacían eran los coordinadores de dirigir la metodología del consenso, y posteriormente se generó una ampliación del equipo investigador con 17 especialistas en cuidado intensivo, en el cual se respondían una serie de preguntas que vamos a ver más adelante, y se hacía una serie de rondas y una retroalimentación para finalmente hacer un análisis final buscando el consenso y una consideración de unión generalizada. Y posteriormente para hacer un informe de los resultados y publicaciones, el cual ya la publicación final se hizo en octubre del año pasado, iniciando en septiembre del 2023. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo del consenso? Se hicieron 9 preguntas, de los cuales esas 9 preguntas se dividieron en 4 sesiones, y esas 4 sesiones se iban dirigidas de acuerdo a un número de rondas, entre 1 y 2 rondas, y se cumplía el 75% de acordarse de las respuestas frente al comité, y posteriormente pues se pasaba al comité evaluador del Comité Panamericano. Estas preguntas se van a ir resolviendo a medida que vamos a revisar el tema, de acuerdo a cuál fue la respuesta final del comité. Entonces, iniciando en el consenso, se habla en cuanto a la epidemiología que hay 385 millones de personas que habitan en una altitud más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, de los cuales 140 millones están más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué es importante? Porque en América Latina tenemos 32 UCIs que se encuentran entre 2.500 y 4.380 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos enfrentados a manejar pacientes en altitud. Entonces, una de las preguntas del consenso es definir si es altura o debemos definir si es altitud. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española define que la altura es esa distancia vertical de un cuerpo sobre una superficie terrestre y está medida sobre centímetros o metros. Y ya la altitud es esa distancia vertical, pero sobre el nivel del mar. Entonces, la definición que debemos utilizar es altitud. Entonces, ahora, ¿cuál es el término o cuál es la distancia en la que debemos decir si un paciente está en altitud? Entonces, sabemos que hacia los 2.500 metros sobre el nivel del mar vamos a encontrar que hay
inicialmente síntomas relacionados a esa hipoxia hipovárica y esa disminución de la presión barométrica. Hacia los 2100 ya empezamos a ver que hay una disminución de la saturación de oxígeno y una disminución de la presión arterial de oxígeno. Sin embargo, en las publicaciones y en los estudios se han encontrado que hacia los 1500 metros sobre el nivel del mar ya hay cambios fisiológicos de adaptación en cuanto a esa disminución de la presión barométrica y la hipoxia hipovárica. Es decir, que cuando definimos cuál es la distancia para definir que un paciente se encuentra en una altitud es 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? En el consenso se clasifica baja altitud cuando estamos a una altitud de menos de 1500 metros sobre el nivel del mar, una media altitud cuando está entre 1500 a 2500, elevada altitud cuando está entre 2500 y 3500, gran altitud de 3500 a 5800, extrema altitud de 5800, mayor de 5800 y zona de muerte mayor a 8000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, se hizo como una uniformidad en los criterios los criterios de Barry, en los cuales se dice que se unificó en media altitud, de 1500 a 2500, la elevada altitud y la gran altitud. ¿Por qué es importante esto? Porque hacia los 2500 metros sobre el nivel del mar encontramos síntomas que podrían estar relacionados a un término denominado el mal agudo de montaña, en los cuales puede generar un edema pulmonar o incluso un edema cerebral secundario a esa vasodilatación cerebral por una hipoxia hipovárica, o ya en pacientes que se encuentran mediante una hipoxia crónica, algo denominado la enfermedad de Monge, que es una hipertensión pulmonar crónica secundaria a esa vasoconstricción hipóxica, generando cambios en la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, otra pregunta es, ¿qué es la medicina crítica en la altitud? Entonces, se encarga del manejo de los pacientes en estado crítico que residen a una altitud igual o mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es importante esto? Como vimos, habían unos cambios fisiológicos tanto a nivel del pulmón, corazón, cerebro y en pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica. Entonces vimos que hay una alcalosis respiratoria, cambios de vasoconstricción hipóxica que puede generar hipertensión pulmonar y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, y en pacientes en estado crítico puede generar una disfunción del ventrículo derecho, y a nivel cerebral puede generar edema cerebral presa vasodilatación cerebral. Otro, digamos, importante en tener en cuenta es los pacientes que están ventilados. En cuanto a los pacientes que están en altitud, podría tener una severidad en una disminución de la presión arterial de oxígeno, podrían tener un mayor compromiso pulmonar, incluso sin ingresar con patologías pulmonares, sino otras afecciones diferentes al motivo de ingreso. Entonces, otra pregunta es cómo se define la insuficiencia respiratoria aguda en la altitud. Entonces sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda es una incapacidad de un adecuado intercambio gaseoso de oxígeno y de CO2 entre el aire ambiental y la sangre circulante para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. Esto se va a ver reflejado por un cambio en la presión barométrica, la presión inspirada de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno y valores de la presión arterial de oxígeno y de CO2 y bicarbonato y saturación podrían estar disminuidos. Entonces, esta tabla aparece en el consenso, en los cuales se define que a diferentes niveles de altitud vamos a encontrar cambios en los gases arteriales. Es decir, a diferente altitud, acá están diferentes ciudades, tanto a nivel de Colombia, México, Perú y Bolivia, en los cuales vemos que cambia de acuerdo a la altitud la presión arterial de oxígeno, incluso la presión de CO2. CO2 en 30-35 sin tener mayores repercusiones en el paciente en cuidado crítico, y cambios en la presión de alveolar arterial de oxígeno, e incluso sabiendo que niveles mayores de 15 podrían generar cambios en el intercambio gaseoso. Es decir, que no todos los pacientes se deben unificar con un valor de una presión arterial de oxígeno para definir que
paciente está en hipoxemia, sino definir cuál es la altitud en el que el paciente reside para saber si esos gases arteriales son los correctos y es la meta terapéutica para ellos. Entonces, realmente todos los pacientes requieren oxígeno de acuerdo a la altitud, entonces debemos clasificarlos. Entonces, una vez teniendo la clasificación que habíamos visto de media altitud, elevada altitud y gran altitud, sabemos que en media altitud debemos colocar oxígeno cuando una saturación es menor de 90, elevada altitud menor de 88 y gran altitud menor de 86. Y vamos a tener unas metas de presión arterial de oxígeno y de saturación de acuerdo a esta clasificación de altitud. Entonces, una meta para una elevada altitud es una saturación de oxígeno de 90 y una presión arterial de oxígeno de 70. Una media altitud de 92 y una presión arterial de oxígeno de 75, y ya cuando el paciente está en gran altitud, la meta de saturación es de 88 y de una presión arterial de oxígeno es de 60. ¿Por qué es importante esto? Puesto que debemos evitar la hiperoxia. Sabemos que la hiperoxia lleva a un aumento de los radicales libres, puede aumentar el daño celular, el daño a las membranas, incluso al ADN, y en los pacientes en cuidado crítico podría generar neumonitis, podría generar mayor daño pulmonar, incluso favorecer atelectasias por desplazamiento del nitrógeno. Es decir, que los pacientes debemos evitar que a una media altitud tengamos una saturación de oxígeno más del 96%, y en elevada altitud mayor del 94% y en gran altitud mayor del 92%. Y un valor de presión arterial de CO2 podría estar en 30 milímetros de mercurio sin tener una significancia clínica en el paciente en cuidado intensivo. ¿Qué tenemos frente a los pacientes que tenemos con SRA? Sabemos que el SRA pues, es una lesión pulmonar secundaria por una mayor permeabilidad vascular, ya sea pulmonar o extrapulmonar, generando un edema pulmonar y un trastorno severo de la oxigenación, que incluso puede llevar a un aumento del requerimiento de pronación y otras medidas importantes. Sin embargo, no hay una clasificación y hay muchos estudios que hablan de acuerdo a la altitud. Entonces, sabemos en estudios, de hecho, latinoamericanos que se hicieron en Bogotá y en Bolivia, en el cuales encontraron que el mayor compromiso asociado a mortalidad era la inflamación, los marcadores inflamatorios más que la propia hipoxemia. Por eso se abre un estudio adicional o múltiples estudios adicionales que se deben investigar para saber cuáles son los criterios que se deben definir para un paciente que está en SRA. Es decir, que un paciente que está con una hipoxia a nivel del mar, con un trastorno leve de la oxigenación, fácilmente en un paciente que está en altitud puede tener un trastorno moderado a severo. Entonces, como limitaciones del consenso, tenemos que hay escasas y limitadas referencias disponibles en la literatura médica sobre medicina crítica en la altitud. Hay una heterogeneidad en cuanto al uso de términos y parámetros fisiológicos de referencia que abren un gran camino para hacer nuevas investigaciones para el estudio de los pacientes en cuidado intensivo que se encuentran a la altitud. Como conclusiones tenemos que la estandarización de conceptos claves para el abordaje del paciente crítico en contextos de altitud, que la unificación de los parámetros a usar en las investigaciones y publicaciones futuras deben estudiar los pacientes que se encuentran en mayor a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y se deben sugerir metas, como ya previamente les había mencionado, para evitar la hiperoxia y utilizar un manejo de oxígeno, ya sea invasivo o no invasivo, con unas metas terapéuticas que ya habíamos definido, para evitar lesiones propias de la toxicidad por oxígeno. Muchas gracias. Adelante, doctora Aura, escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora Sandra Soto. Nos queda muy claro las definiciones que esperamos pues que de ahora en adelante todos los tengamos que aplicar en nuestra área de terapia intensiva. A continuación, entonces vamos a disponer de un conversatorio con los expertos. En este caso, pues ya hicimos la presentación. Entonces tenemos 6 expertos que vamos a discutir el tema, y pues teníamos una serie de preguntas
mm, que abordan tanto la parte epidemiológica, la parte de costos, calidad. A ver, ¿cuál es su opinión? Yo tenía tenía como pensado iniciar con una pregunta muy sencilla que era si altitud y altura pueden ser términos sinónimos. Sin embargo, creo que quedó muy claro con la exposición de la doctora Sandra que no son términos sinónimos y que debemos es adoptar el término de altitud. No sé si de pronto, algunos de los panelistas quisieran hacer alguna anotación especial respecto, pues, a esta pregunta. O si podemos ya darla porque está muy clara y seguir con la siguiente pregunta para su discusión. Escuchamos. Sí, eh, parece, no es de poca importancia, ¿no? Sino que usar los términos claros creo que es valioso, sobre todo en nuestro idioma que es tan rico, ¿no? Lamentablemente lo común es hablar de altura, ¿no? Va a ser difícil cambiar eso, pero tenemos que hacerlo nosotros desde el punto de vista de ser profesionales de salud y queremos respetar pues las definiciones, ¿no? Altitud es lo correcto, no altura, no altura es mi talla, ¿no? Yo tengo altura, no tengo altitud. Las áreas geográficas son altitud. Y eso es bueno, y es bueno que nosotros estemos poniendo un granito de arena en eso, ¿no? El comité de la Federación es Medicina Clínica en la Altitud, ¿no? SOPEMI, Sociedad para la Medicina Intensiva, el capítulo es de Medicina Crítica en la Altitud, ¿no? Ustedes también están siguiendo lo mismo, en Bolivia están igual, Adrián podrá confirmarnos esto y en Ecuador también sé que es altitud, ¿no? Creo que eso es importante para diferenciarnos desde el punto de vista del buen uso del idioma, ¿no? Sí, yo creo que la definición de la Real Academia de la Lengua es muy clara y por lo tanto no hay discusión sobre el término. Sí, bueno. Sí, completamente de acuerdo, que pues ya nos continuaremos de ahora en adelante refiriéndonos al tema de altitud. Ahora, Al- ahora me escuchas. Sí, doctor Víctor. Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo podemos, pues, solicitar la intervención o tú nos las asignas? Gracias. No, pues sí, qué pena, doctor. Pues hay varias preguntas y queríamos, pues, de acuerdo a la experticia de cada uno de de cada uno de ustedes, ¿no? Pues todos son Ok. expertos en el tema. Por ejemplo, la siguiente pregunta que queríamos pues aclarar y en base, por ejemplo, ayer que Daniel tuvo esa excelente presentación, es cuáles serían los principales cambios fisiológicos inducidos por la hipoxia hipovárica que deberían considerarse en el manejo del paciente crítico. Daniel que pues hizo una exposición el día de ayer, o el doctor Manuel Luis Avellana, que ha trabajado tanto y desde hace tanto tiempo en en este tipo de enfermos. ¿Cuál es su opinión? Hombre, yo creo que la idea es muy clara y no es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y no es lo mismo vivir a 3 metros sobre el nivel del mar que estar a 8.000 metros sobre el nivel del mar sin oxígeno. Por lo tanto, el cuerpo necesita una serie de aclimataciones en los transitorios que están a por encima del nivel del mar a partir de 1.500 metros o adaptaciones, los que viven permanentemente en la altitud, ¿no? Y por lo tanto, la fisiopatología, la fisiología es totalmente diferente y eso creo que es lo importante que define las recomendaciones que hemos hecho. Daniel, usted Gracias, Aura. que- Sí, pues el doctor Avellanas tiene inclusive un artículo en medicina intensiva que es muy interesante y es
hacer ese símil entre el paciente crítico hipóxico y el paciente de altitud con hipoxia o sometido a hipoxia hipovárica. Yo creo que siempre, y nos pasó mucho en la pandemia, en el COVID, que comenzamos a ver pacientes hipoxémicos sin hipoxia celular. Y eh, ese, mm, ese juego de palabras también es fundamental porque el objetivo no es darle más oxígeno al enfermo, sino que lo use mejor. Entonces, las adaptaciones fisiológicas de un paciente crítico, yo siempre he pensado que van en funciones de su adaptación a la hipoxia. Como ayer veíamos, estos pacientes obviamente no lo hacen en forma tan aguda como lo haría un paciente aclimatado, que comienza a aumentar su producción de eritropoyetina, aumenta su red de microvasculatura, aumenta sus vías metabólicas para adaptarse a una respiración un tanto de anaerobiosis sin que sea patológica. Inclusive se han hecho muchos estudios del ácido láctico que puede estar un poco más alto en un paciente sin que esté con hipoxia celular. Y digamos, hasta ahora pues ya vemos que los factores inducibles de hipoxia son como el control maestro de la adaptación, que se producen unos genes de adaptación, pero digamos en contexto agudo de un paciente crítico, todavía nos falta descubrir muchos conceptos. Em, la vasodilatación periférica por liberación de óxido nítrico podría ser un fenómeno de adaptación. Obviamente, si esto ya se ha vuelto patológico, pues estamos en presencia posiblemente de un choque asociado al paciente y así muchas cosas. Digamos, todavía falta definir muchos fenómenos de adaptación. Ya lo estamos viendo en los gases arteriales, ajustando que la PaO2 no tiene que ser en un rango de más de 60 en todos los casos, que el CO2 también se modifica, que el bicarbonato, que el lactato. Ahora la investigación debe seguir el curso en variables de hemodinámicas. Sabemos también que la presión de la arteria pulmonar en algunos contextos de vasoconstricción hipóxica va a subir y es un fenómeno de adaptación. Entonces, es entender el contexto del enfermo y del paciente de altitud e ir asimilando que la fisiología se va adaptando. Obviamente, no en todos los pacientes va a ser igual, pero sí hay unos aspectos que van a condicionar esa monitorización y esa interpretación de los paraclínicos, por ejemplo. Si nosotros creemos que un paciente en altitud tiene una hemoglobina basal de 12, 14, 15, de pronto nuestra transfusión liberal no sea el mismo 7 que usamos en paciente al nivel del mar. Pero pues para eso hay que hacer estudios propios de interpretación de valores propios y de respuesta fisiológica. Y como para todos, en consonancia con esa pregunta respecto bueno, qué consideraciones deberíamos tener, ¿qué opinan de la hipertensión pulmonar en estos pacientes? ¿Cómo sería el abordaje, el manejo, la vigilancia? Adrián tiene la mano levantada. Sí, el doctor Adrián. Hola. Sí, muchas gracias, Amsi, por la invitación. Nos sentimos muy honrados. Muchas gracias, Daniel. Creo que estamos dando pasos muy significativos, ¿no? El comité de altitud, realmente hasta cambiar el nombre de altura a altitud ha sido complejo. La misma federación se resistían y ellos decían, no es altura. Y pues era importante realmente consolidar este consenso, ¿no? Para que ellos entiendan que ellos estaban errados. Es muy interesante hablar, ¿no es cierto?, de la hipoxia. Ustedes saben muy bien que la hipoxia es la característica central más importante de muchas enfermedades, ¿no? Pero nosotros los que habitamos en la altitud, pues es secundaria a esta hipoxia hipovárica y es muy importante conocer
este aspecto. Nosotros, desde la embriogénesis, pues estamos sometidos realmente a un entorno hipóxico severo, ¿no? Hasta las 10 semanas, imagínense, el ser humano, pues vive con una presión parcial de oxígeno entre 18, 20 milímetros de mercurio. Y esto tiene una razón muy importante que se resume en la supervivencia celular. Y estudios, seguramente Manuel nos va a orientar en ese sentido de la hipoxia normovárica intermitente y los beneficios que trae. Hay mucha gente que actualmente se está sometiendo a una hipoxia normovárica, ¿no es cierto?, para tratar algunas de las enfermedades. Con relación a tu respuesta, a tu pregunta, en relación a la hipoxia, a la hipertensión arterial pulmonar, pues esto es secundaria, la hipoxia, y esto definitivamente está relacionado al nivel de altitud. Un nivel de altitud, pues, no es lo mismo. Ustedes saben muy bien que a nivel del mar se tiene una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, donde yo habito, que son a 4.150 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión barométrica. Escuchen este número, 450 milímetros de mercurio. Vean, de 760 bajar a 450 milímetros de mercurio, realmente nosotros estamos a una hipoxia hipovárica muy importante. Y claro, esta hipertensión en la arteria pulmonar, cuando se hacen las mediciones, pues a nivel del mar es menos de 15 milímetros de mercurio, ¿no? La media. Pero nosotros cuando se hacen las mediciones manejamos alrededor de una presión de la arteria pulmonar media entre 28, 30 hasta 35 milímetros de mercurio. Claro, a una persona que vive a nivel del mar estaríamos en una hipertensión de la arteria pulmonar severa, ¿no? Cuando para nosotros esa es nuestro valor normal. Entonces, en ese aspecto se abre realmente un paraguas de varias interrogantes de cómo el habitante nativo, ¿no? Porque eso también nos podría explicar. Es muy interesante ese juego de palabras en el nativo y no nativo, porque no todos hemos nacido a una determinada altitud. Hay mucha gente que a nivel del mar viene a vivir a la altitud y así se proyecta, ¿no? Con la el número de habitantes en el mundo, pues se estima que mucha gente va a migrar más bien a la altitud y pues esto realmente se vuelve muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Doctor Víctor, ¿tendría usted algún otro comentario? Ahora, pues yo creo que hay que analizar la situación como lo decía Adrián. Adrián, primero saludarte. Te agradezco mucho que nos compartas tu experticia, al igual que los demás, Amílcar y Manuel. Eh, Pues yo creo que también depende mucho del tema de los conceptos de aclimatación y adaptación. Y creo que Manuel seguramente más adelante nos los va a hablar cuando nos comparta la información de los andinos versus los tibetanos, donde las adaptaciones fenotípicas e incluso genotípicas pueden llegar a comportamientos diferentes. Ya hemos hablado, por ejemplo, que los pacientes del Tíbet van a cursar con hemoglobinas más bajas, diferentes a los andinos, que incluso los cambios pueden ser a nivel tisular. Y estos pacientes tienen alto, así que probablemente va a haber también un grado de diferencia en los límites de esta hipertensión pulmonar que tú mencionas, teniendo en cuenta pues los grados de adaptación. Yo creo que mi mensaje, nosotros estamos aquí en Bogotá, Adrián lo sabe, en 2.600 metros, probablemente no estamos en esas condiciones tan extremas como las que ya nos mencionó, pero la recomendación sigue siendo que hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista fisiopatológico, pero para la clínica probablemente lo que tenemos que tener son las herramientas con las que nosotros monitorizamos los pacientes de manera un poquito más cercana. Probablemente el POCUS, la ecocardiografía, la cabecera del paciente, guiar de manera más estricta nuestras intervenciones en los pacientes que son atendidos en UCIs ubicadas en la altitud.
Sería como mi recomendación frente a este punto. Eh, yo creo que hay un tema fundamental. ¿Qué diferencia puede haber entre la persona que intenta aclimatarse y fracasa? ¿O qué diferencia hay en un paciente nativo en altitud y que tiene enfermedad crítica y que fracasa? Yo creo que hay dos temas muy importantes. Uno es la cascada de oxígeno, que es la cascada de oxígeno que garantiza la llegada desde la atmósfera hasta la célula mitocondria, el oxígeno, y dos, el funcionamiento de la mitocondria. El que no se aclimata fracasa porque o porque no hay oxígeno o la mitocondria no es capaz de utilizar el oxígeno, y el enfermo crítico que vive en altitud pasa exactamente lo mismo. La cascada de oxígeno fracasa en alguno de los puntos de la cascada, o la mitocondria no es capaz de utilizar ese oxígeno. Hay unas similitudes que hay ahí. En cuanto a la hipertensión pulmonar que se ha hablado, todo enfermo con hipoxia tiene hipertensión pulmonar, pero es cierto que los nativos que viven en altitud tienen una hipertensión pulmonar más alta, ¿no? Esto nos va a llevar a una reflexión sobre cómo tratar a los enfermos. Y ahí el doctor Newton ha dicho muy bien, ¿no? La ecografía. El peligro de una persona que está a nivel del mar y que es por hipoxia tiene hipertensión arterial pulmonar, bueno, no corre tanto peligro el aporte de líquidos. Sin embargo, en la altitud, eso hay que controlarlo y vigilarlo porque le puede llevar a un edema pulmonar. Sí. Y Hay respecto a eso, una, hay un, aló, sí, doctora Milcar. sí, este, hay un dato importante acá que han mencionado la mayoría de eh, los presentes, y es algo que debemos tener en cuenta, el tipo de población, esa variable a la cual nosotros los que trabajamos en la altitud debemos enfrentar, ¿no? Adrián lo dijo bien claro, no es igual un paciente nativo que se ha adaptado desde la misma concepción a la hipoxia, ¿no? Se ha adaptado, y el paciente que no es nativo, ¿no? El inmigrante que asciende. Entonces, nosotros cuando enfrentamos un paciente crítico en la altitud, una de las primeras preguntas que nos planteamos es, ¿este señor es de acá o acaba de subir? ¿No? Porque si acaba de ascender, pues es otro el contexto, ¿no? Totalmente. A este señor sí no le puedo aplicar las recomendaciones que hemos dado, porque si ustedes revisan el consenso, son recomendaciones para los residentes de la altitud, para los nativos de la altitud, no para los que ascienden, no, porque los que ascienden tienen otro contexto. Igualmente, como ya lo mencionaron, no es igual un nativo de la altitud del Asia, que tiene como 50.000 años de adaptación, cerca de 25.000 años más que nosotros, en los cuales varios estudios ya no hay policitemia, no hay poliglobulia, ¿no? No hay eritrocitemia, ni hay hipertensión pulmonar en muchos de los estudios de ellos, ¿no? Ya no tienen. Y en nosotros sí, porque tenemos todavía un grado intermedio de adaptación, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones que se publican en el Asia, lamentablemente tenemos que revisarlo y estudiarlos, pero extrapolarlos con mucho cuidado, porque no son poblaciones totalmente diferentes. Entonces, no podemos extrapolar. En SDRA, por ejemplo, los asiáticos han sacado un consenso de SDRA en altitud, pero cuando usted lo valora para los Andes, no, en la práctica en la cual nosotros estamos, no parece ser que lo podamos usar, ¿no? Entonces, la variable altitud es muy importante y las metas, de acuerdo a esta variable de población, es importante. Y ahí nació una de las dudas de nosotros y por qué empezamos a ver.
Cuando ingresamos a medicina, lo primero que nos dicen es, el primer objetivo es no hacer daño, ¿no? Si como médicos lo primero que tenemos que evitar es hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, con Adrián, ¿no? Daniel, Jorge de Ecuador, nos planteamos en nuestras conversaciones, ¿no? Oye, ¿no estaremos haciendo daño usando estas variables de nivel del mar en nuestros pacientes? Ya les puso la doctora Soto, la hiperoxia hay que evitarlo. Como cualquier medicamento, la sobredosis también hace daño. En lo que es hipertensión pulmonar, que lo planteó la doctora Aura Lucía, los valores que ha mencionado Adrián son ciertos. En pacientes le hacen la eco, le hacen la medición de la presión arterial pulmonar y está encima de 25, 30 en promedio, ¿no? A nivel del mar se jalarían los pelos, ¿no? ¿Qué hace con 30? Pero acá están tranquilos, ¿no? Es una nueva normalidad que debemos asumirlo así nosotros, como una nueva normalidad, ¿no? Y ahí empezó el consenso, ¿no? Gracias. Bueno, y para todos, eh, en este orden de ideas, muchos de los medicamentos pues, que nosotros utilizamos, sedantes, vasopresores, antibióticos, pudieran estar influidos por la altitud en su farmacocinética y en su farmacodinamia, o pudiéramos considerar que básicamente pueden tener el mismo comportamiento. O hasta ese punto, pues no hemos, todavía no tenemos claro si habrá algún inconveniente en las dosis o en estos, pues, no sé, los que ahorita que tuvimos la pandemia del COVID en Colombia, pues fue muy difícil la sedación de estos pacientes, teníamos que utilizar dosis que probablemente nunca las hubiéramos utilizado en personas normales, digamos, en unas condiciones de cierta normalidad. No sé, ustedes, el doctor Adrián, que trabaja a una altitud pues extrema, 4100 metros, si vio alguna diferencia, si requerían más sedación, más vasopresores, o las metas se lograban con menos cantidad, o fue casi similar, no sé, de aquí, de la parte de nosotros de Colombia. ¿Puedo? Sí, claro, doctor Almilcar. Yo trabajé un buen tiempo en Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. Le gano a Adrián por 100 metros, creo. 100, 200 metros más. Cerro de Pasco está a 4.380 metros sobre el nivel del mar en su parte más baja, ¿no? Entonces, ahí sí está un poquito más altos todavía. Y lo que dice doctora Aurea Lucía es correcto, sobre todo con el midazolam. No hay muchos estudios. La Facultad de Medicina de la San Martín, donde trabajo, tiene un área justamente de manejo de medicamentos que está haciendo estos estudios. Espero que consiga resultados. Pero lo que yo voy a expresar es lo que he visto, la observación, ¿no? Y antes del COVID, mucho antes, cuando yo regresé a hacer repaso como médico intensivista, la sedación con midazolam requería 2, 3, 4 dosis. Demoraba. Uno era el total de dosis y el otro era el efecto tardío, pero no así con Propofol, por ejemplo. Entonces ahí yo aprendí a que Propofol debería se usara con más frecuencia, sobre todo en el proceso de intubación, ¿no? Pero midazolam demoraba y cuando hacía efecto era muy violento, muy violento. Entonces, definitivamente por cuestión lógica y cuestión de sentido común, la farmodinámica, todo el metabolismo está alterado también, ¿no? Recuerden que en varios estudios también hay ya
algunos resultados en el cual habla del proceso de hipoalbuminemia en la altitud, ¿no? Por daño renal y aumento de permeabilidad se pierde albúmina. Hay un montón de medicamentos que se transportan pues unidos a albúmina, ¿no? Quizás esta sea la explicación, pero la observación, como le digo, es esa, que yo he visto que sobre todo en los sedantes hay ese problema que usted también lo ha visto en Colombia. Sí, muchas gracias. Eh, Pues nosotros tenemos aquí dentro de nuestro panel también a un pediatra, al doctor Pablo, y pues hemos estado siempre hablando del adulto, pues yo quisiera conocer cuál es o sea, cuál es la opinión del doctor Pablo y además pues por todos los participantes en este evento. ¿Qué evidencia clínica usted conoce o existe sobre el desenlace en los niños hospitalizados en las UCIs pediátricas de altitud frente a las de baja altitud? Si realmente hay una diferencia, hay un enfoque diferente en el manejo, los desenlaces son peores o mejores, doctor Pablo. Él es médico pediatra intensivista para todos los demás panelistas. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme. Eh, en principio, pues hasta ahora todo lo que hemos oído es muy al lugar y muy parecido a lo que pues hemos aprendido de ustedes, porque a la larga la mayor parte de la información de altitud viene de los adultos. Tenemos cosas puntuales en la población neonatal que nos ayudan a pensar, como son, por ejemplo, la adaptación de la hipertensión pulmonar transitoria, cómo se quedan un poco pegados y parte de la razón por la que nunca termina bajando la presión pulmonar. Pero digamos que a tu pregunta puntual, digamos de comparar alta y baja altura, altitud en cuanto a mortalidad, pues realmente no hay información. O sea, aparte de lo que tenemos, que creo que también les pasa a ustedes mucho y que hasta ahora estamos empezando a tratar de generar investigación al respecto, es nuestro problema está en que es la altitud, es que estamos usando las guías de baja altitud en alta altitud y producimos una mortalidad diferencial, estamos diagnosticando enfermedades, sobrediagnosticando enfermedades, debemos o no ajustar los índices clásicos que utilizamos por lo menos para clasificar gravedad o eso no vale la pena. Por ejemplo, el estudio de Daniel reciente en adultos mostró que ellos sentían el fenómeno de oxigenación de forma aislada no tenía un factor independiente muy importante en SRA. Entonces la pregunta es, ¿en pediatría pasa lo mismo? No tenemos definitivamente ninguna información adicional que nos diga que sí o que no. Yo sigo insistiendo en que hay dos puntos importantes para mí que yo trato de enseñar mucho a la gente que trabaja aquí en altitud y una es, tengan cuidado con usar metas de oxígeno para tomar decisiones clínicas porque en principio en la altitud se falsean. Entonces, si alguien demuestra que hay que intubar porque saturan menos de 92, usted hace eso en altitud, va a producir daño. Entonces trate de no usar esas herramientas, use las otras herramientas que sí son más o menos consistentes en las enfermedades. Distensibilidad pulmonar, trabajo respiratorio, signos de hambre de aire, alteración de la conciencia secundaria a una hipoxia, cosas que sí se mantienen en todas las patologías. Y ese, digamos, un punto importante. Y el segundo punto importante es si usted lo que va a hacer es adaptar una guía de alguien que desarrolló un estudio en altitud y le dice que a partir de tal PAFI o tal SAFI usted va a tomar tal decisión clínica, pues ajústela a su altitud mientras logramos conseguir evidencia de que eso va a impactar a su población en particular. Esa es como la enseñanza que doy, evidencia cero, vamos a construirla, es el plan de, ojalá, de estos grupos para que eventualmente podamos decir esto mucho más preciso, de pronto desechar los índices de oxigenación e irnos por otro lado, pero hasta que no lo hagamos, si vamos a usar guías de altura, ajustemos, porque si no estamos diciendo bobadas, pero sobre todo lo más importante es no, probablemente los índices de oxigenación, dado que están alterados y fueron validados a baja altitud, utilice más bien otras herramientas como propuso Víctor, el POCUS, otras herramientas alrededor que le hablen de la gravedad de la enfermedad y trate de desechar un poquito digamos, el criterio de oxigenación para tomar sus decisiones clínicas.
A mí, oyéndote, me surge una reflexión. Y es que, bueno, que yo creo que a diferencia del adulto, en pediatría hay dos niveles, el neonato y el pediatra. Y posiblemente la diferencia entre el neonato y el paciente pediatra son diferentes. Y por lo tanto, la pediatría tiene en ese sentido una dificultad añadida, ¿no? No es lo mismo tratar a un neonato que tratar a una persona, a un enfermo pediatra de 3 4 años, 13 años. De acuerdo, por ejemplo, la duda de si tú acabas de nacer, pues no te has podido aclimatar a nada. Luego, lo único que te puede Claro, encontrar es la genética. Y bueno, perfecto. Y esta siguiente pregunta, cuando ya, o sea, el manejo del distrés respiratorio, tanto en niños como en adultos, incluso en neonatos, en la altitud, ¿es diferente a lo que normalmente tenemos a nivel del mar? Pues nosotros las guías que tenemos ahorita, pues sugieren alguna corrección de la PAFI, pero prácticamente todo está enfocado hacia una altura pues menor a 1500 metros. No sé si hay algún cambio relevante en el manejo o en el abordaje del distrés respiratorio, tanto en niños como en adultos, en la altitud. Eh, no Bueno, sé, estará el doctor Garay, doctor Víctor, Laura, Daniel. digamos que Daniel. para nosotros es muy importante primero la definición. Si la Ujú. definición del SRA se basa en puntos de corte de oxigenación y si esos puntos de corte se reducen, hablando de severo o no severo, digamos, pasaba mucho en la pandemia que el severo era sinónimo de intubación y ventilación. Y nosotros en nuestros grupos de trabajo usamos mucho terapias, digamos, no invasivas o cánulas de alto flujo para lograr unas metas de oxigenación que considerábamos que eran apropiadas para el paciente. Entonces, sí, digamos, y ahorita en el consenso de CRA que se ha actualizado, pues incluyen la terapia de alto flujo para SRAs moderados, el uso de ecografía para identificar el diagnóstico y no radiografía. Digamos que ese cambio en el manejo que ha sido fundamental desde esta parte de adaptar la definición y no considerar solo el punto de corte de oxigenación para definir la intubación de un paciente. Como dice Pablo, por ejemplo, tener variables como la disnea, adaptar el índice de ROX, eh, conceptos como el PECILI, la lesión autoinducida, digamos, son fundamentales en el manejo. Ya en el manejo del paciente con ese área ventilado, no hemos, digamos, considerado aparte de ajustar las metas de oxigenación. Y claro, en ese ajuste de la meta de oxigenación, pues yo creo que también cambian muchas cosas, la pronación temprana, el uso de cierto volumen o cierto PIB o cierta presión, pero porque muchas de esas cosas, como dice Pablo, las hacíamos basados en oxigenación y no en poder mecánico, en driving pressure, en otras variables que son más objetivas en el resultado. Yo creo que eso sí cambia un poco el concepto de lo que uno debe hacer en cuanto al manejo, en cuándo intubar, en si usar estrategias no invasivas en forma y cómo monitorizar esas estrategias no invasivas. Si el índice de ROX es igual, si yo tengo un paciente que tiene niveles de hipoxia más tolerables y de saturaciones más bajas, pues el índice de ROX tengo que validarlo a la altitud, no puedo usar el mismo índice de ROX del nivel del mar. Y si esa es mi meta de monitorización, pues yo el fracaso lo defino es con otros valores. Entonces yo creo que todo es ajustarnos
validar en nuestra población y considerar algunos cambios en el manejo, sobre todo en ventilación no invasiva, en cuándo intubar y cuáles son las metas de seguimiento de la ventilación mecánica. Yo creo que al principio cuando se ha expuesto a Sandra, la médico residente, ha sacado un principio hipocrático que está en las recomendaciones y definiciones, que en las conclusiones es que hay que basarse en la experiencia combinada con la razón. Y eso es lo que creo que queremos transmitir en el consenso, ¿no? De que hay que basarse en la experiencia combinada con la razón. Y es lo que tú has dicho. O sea, no solamente la oxigenación, sino es la clínica del enfermo. ¿Cómo está el enfermo? Hay personas que con una saturación baja la toleran bien y otras personas la toleran fatal, ¿no? Y por lo tanto hay que basarse en la experiencia y la razón. Y pues hay otro tema que ha salido colateralmente. Hoy precisamente estoy leyendo unos artículos, ¿no? Referentes a la altitud. De cara a la sedación y la ventilación mecánica. ¿Qué fármacos potencian o no potencian la inflamación? Yo he leído de que, bueno, que el propofol es uno de los fármacos que para la sedación que menos potencian la inflamación. Es un tema que tenemos ahí que estudiar y averiguar. Hay poquísimos artículos, 2 o 3 he encontrado, ¿no? Pero es un tema que me ha apasionado y digo, hombre, eso es muy interesante. ¿Cómo sedamos? ¿Con qué sedamos? Doctor Adrián. Sí, en relación a tu pregunta de cómo definimos el síndrome de dificultad respiratorio agudo. En realidad, este término, ustedes saben que el síndrome de distrés, la palabra distrés, pues está traducida del ARDS, ¿no? Del distrés de los americanos. Y cuando uno trata de traducirlo al español, pues no hay la palabra distrés. Entonces, y ahí nace realmente una confusión de algunos países que lo denominan distrés. En mi país lo decimos síndrome de distrés. En algunos países síndrome de insuficiencia respiratoria, SIRA en México. Entonces, pues de ahí surge una confusión al momento de hacer datos epidemiológicos. Desde el 67, desde Ashbat hasta antes de Berlín, desde el 2012, prácticamente no se tomaba a la altitud en cuenta, ¿no? Si ustedes revisan prácticamente todos los scores que utilizaban, en ninguno se habla de alguna modificación, excepto ya la de Berlín el 2012, donde pues indica que a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar se debe utilizar un factor de corrección. Y esto sin duda salieron otros artículos, uno de Gibaja, ¿no? Donde muchos de ustedes han participado, y otro chino, donde compara el PAFI corregido, la definición de Berlín y los criterios de Shank, que son unos consensos que ya el 2001 salieron, y ahí prácticamente no utilizan los criterios de Berlín, sino lo hacen de una forma más clínica. Por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 28 a 30 indicaban que era una injuria pulmonar aguda.
más de 36 un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Y a partir de eso, en Bolivia por lo menos hemos elaborado unas guías de caras al COVID-19, porque mucha gente se espantaba con la tolerancia a la hipoxia, ¿no? Y no sabían qué metas utilizar en el síndrome de dificultad respiratoria. Y prácticamente con este consenso damos algunas pautas y estamos realizando constructos, ¿no? Esta reunión de varios expertos de diferentes países donde dan su punto de vista y finalmente mantenemos ese modelo conceptual que lo utilizamos a nivel mundial. Igual en la altitud, el síndrome de dificultad respiratoria es aquella lesión pulmonar inflamatoria aguda que se caracteriza por hipoxemia, radiopacidades, pero por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar. Esa es una de las características muy importantes que también tienen que cumplir, ¿no es cierto?, los criterios de Berlín, ¿no? Modificados en este caso. Y finalmente, pues la definición global del 2023, muchos de los países no utilizan gasometrías, entonces la saturación también es válida, ¿no? Entonces, sin duda, estos constructos definitivamente más adelante puedan cambiar y sin duda el manejo también difiere. Los que vivimos, los que somos nativos, tenemos el tórax mucho más grande. Hay varios estudios que muestran que nuestro volumen corriente es mucho digamos, más alto que una persona a nivel del mar. Entonces, esos parámetros de protección pulmonar pueden no ser aplicables en la altitud. Habíamos hablado recientemente de la presión de la arteria pulmonar media, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una hipertensión pulmonar. Imagínense utilizar de entrada presión positiva al final de la expiración más de 12, una PIB de 14, 16. Imagínense las repercusiones que podría haber en todas las cavidades derechas. Ya lo ha mencionado Manuel, tal vez los de la altitud no toleremos muy bien la fluidoterapia. También hay que tomar en cuenta la posición prona, cuál es nuestro punto de corte, ¿no es cierto?, para pronar a un paciente en la altitud. Hay dos artículos muy interesantes donde entre 68 y 60 de PAFI es el punto de corte para pronar un paciente en la A4150, ¿no? Entonces, cada UTI tiene que, o cada unidad de terapia intensiva debería buscar sus parámetros, ¿no? Porque sería injusto decir que un parámetro se aplica para todos. Lo que intenta el consenso es dar algunas recomendaciones, como muy bien lo ha dicho Amílcar, pero para nativos, y si no es nativo, pues cambia totalmente el panorama. Eso quería comentar. Muchas gracias, doctor. Y doctor Lenin, por favor. Doctor Lenin, que tiene la mano levantada. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas Ahora tardes. Lucía González, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Saludos a todos los expositores, ¿no? Y agradecer también por la invitación. Estoy hablando desde la ciudad de Huancayo, zona de altitud. Yo quería preguntar a los doctores, los expositores de este panel, agradecer también el panel porque se ha trabajado y hemos visto en Latinoamérica cómo han venido trabajando los doctores. Yo quisiera hacer una pregunta, si hay estudios en cuanto a la mortalidad fuera del COVID, porque el COVID fue pues no un evento, una epidemia, una pandemia. Fuera del COVID, la mortalidad de la oxigenoterapia en altitud. Eso sería mi pregunta ahora, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Doctora Amílcar. Doctora Amílcar, ¿usted nos pudiera colaborar con esta respuesta? Sí, sí. Primero, antes de responder eso, una observación. Hay algo que yo siempre les he enseñado a mis residentes.
Justo el doctor Lenin es uno de mis ex residentes y actual asistente de mi hospital, ¿no? Que no tomen decisiones en base a una variable, porque lo más seguro que se va a confundir. Entonces, como ya lo mencionó la mayoría de los colegas, Daniel, Pablo, el doctor Manuel, Adrián, todos lo han mencionado, tenemos que tener más variables para hacer el diagnóstico, no solamente creo que en la altitud, ¿no? Sino en general. En general, el diagnóstico de la enfermedad tiene que tener más de varias variables que vayan en una misma dirección. Si yo tengo un paciente, pues ya, pongamos, es una cuestión extrema ya, ¿no? Un PAFI 40, extremo, extremo. Pero el pata está despierto, está orinando, habla bien, pucha, lee el periódico, no tiene uso de músculos accesorios. Dios mío, no lo voy a intubar, ¿no? Entonces, hay más variables. Entonces, eso es lo que yo siempre recalco con los muchachos, que tomen decisiones cuanto más variables sustenten su diagnóstico, mucho mejor. Mejor se va, menor grado de equivocación. Menor grado de equivocación a mayor cantidad de variables y la valoración de la tendencia también, ¿no? En medicina intensiva la tendencia es muy importante. Nosotros no vemos un punto en el tiempo, sino vamos viendo cómo va evolucionando ese paciente y cómo quizás se está yendo a la mejora o al empeoramiento. Ese es uno. El doctor Pablo también mencionó algo de la adaptación de los recién nacidos. Y ahí yo siempre tengo eh, una charla con los intensivos pediatras, ¿no? Se plantea que los niños en la altitud son de bajo peso. Si tomamos en cuenta los criterios de nivel del mar, claro que sí. Pero ¿no será que ese bajo peso ya es un proceso de adaptación a la hipoxia que están sometidos desde el mismo momento de la concepción? Y eso es un peso normal, ¿no? Y no es que sean bajo peso, sino que se han adaptado y ese es un peso normal, ¿no? Es pregunta, no estoy afirmando, sino son cuestionamientos que nos pueden ir abriendo más posibilidades de diagnosticar varias cosas. En relación a lo que planteó el doctor Lenin, el doctor Gibaja hizo un estudio como el cual hemos participado varios, en el cual justamente buscó lo que es mortalidad en relación a la actitud de insuficiencia respiratoria y no encontró mayor diferencia. Este estudio fue hecho en residentes de la altitud, en residentes, ¿no? Entonces, la mortalidad de insuficiencia respiratoria de los pacientes que requieren ventilación mecánica a nivel del mar y en la altitud son similares, no hay mayor cambio, pero nuevamente en residentes de la altitud. Y eso es porque, nuevamente, nosotros en la altitud, ya seamos nativos o seamos residentes, nos hemos adaptado y no tendría por qué cambiar pues la mortalidad cuando los problemas son similares, ¿no? Esencialmente esa es creo que es la única publicación que hay o la que recuerdo, que no hay diferencia en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia respiratoria y en ventilación mecánica en la altitud. Gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Y la primera pregunta es, sabiendo la importancia y la urgencia de profundizar en investigaciones en la medicina crítica de altitud, ¿cuáles serían sus recomendaciones para realizar redes de trabajo e investigación exitosas? ¿Y cuáles consideran que son los temas más relevantes que deberíamos empezar a abordar? Daniel, Víctor y pues, el doctor Amílcar, ¿qué opinan? Es una pregunta abierta para todos. Pues ahora yo creo, bueno, me tomo la palabra para responder esa Sí, pregunta. claro, doctor Víctor. Yo pienso que primero hay que reconocer el esfuerzo individual y que ha sido arduo de las personas que trabajan precisamente este tema, que puede no ser un tema de pronto que convoque a muchos,
pero que como hemos visto y hemos aprendido, tiene una riqueza teórica en la fisiopatología y que los que amamos el cuidado intensivo probablemente nos invita mucho a trabajar. En ese sentido, entonces reconozco el trabajo de Amílcar, el trabajo de Manuel y el trabajo de Adrián, que en sus países son líderes e invitan a trabajar en este campo y darle la importancia que se merece. Luego, indicarles que todos nuestros países y nuestras sociedades ya estamos trabajando específicamente en estos comités que se dedican a la altitud y que hacemos parte de la federación. Entonces, la invitación, y de manera sencilla, creo que para responder esta pregunta, es si somos activos dentro de nuestra sociedad, de nuestro país, podemos trabajar en el punto específico y a su vez podemos hacer parte de la federación, donde podemos precisamente trabajar en este comité, donde vamos a poder compartir con Adrián, con Manuel, con Amílcar. Así que creo que la invitación queda abierta para que sean miembros activos de ANSI y poder trabajar. Eso es lo primero. Lo segundo, que era un tema que quería responder desde el principio, yo pienso que Adrián y Amílcar lo decía, no es un tema menos importante ajustar la terminología. Cuando hay un tópico donde nosotros necesitamos investigar y poder avanzar precisamente en estos constructos teóricos, debemos partir de que homogeneicemos la terminología para poder avanzar en los estudios de investigación. Así que yo creo que es fácil hacer redes, utilicemos el consenso, utilicemos esta nueva terminología y empecemos a desarrollar investigaciones propias en nuestras unidades. Amílcar también lo mencionó, yo pienso que no va a ser muy diferente los desenlaces de los pacientes que estamos manejando en la altitud. Nosotros vamos a manejar enfermedades inducidas o propias de la altitud o enfermedades influenciadas por la altitud. Así que yo creo que la invitación es a tener en cuenta estos conceptos teóricos y agudizar un poco más el monitoreo y las intervenciones a nuestros pacientes y no partir de valores aislados, sino constructos específicos que nos permitan tomar decisiones. Recuerden que sí es importante la hipoxia como fenómeno desencadenante, pero al final nosotros como intensivista estamos hablando es la oxigenación tisular. Y es lo que nosotros en este contexto y en general en el paciente crítico nos tenemos que centrar para poder guiar nuestras intervenciones terapéuticas y las estrategias de monitoreo. Yo creo que eso les quería compartir. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Yo creo que lo que acaba de decir el doctor Nieto es muy importante. Y esto que se ha hecho es el principio de algo más. Esto es un avance que se ha hecho que no había y está allí, ¿no? Pero creo que hay que seguir trabajando en temas monográficos relacionados con la altitud. Y, por ejemplo, con el doctor Adrián Ávila hemos empezado a trabajar en un protocolo para hacer un consenso sobre el traumatismo craneoencefálico en la altitud. Puedo decir a fecha de hoy que he hecho una revisión bibliográfica en todas las bases de datos, bueno, y solamente mezclando lesión cerebral, traumática, traumatismo encefálico, hipoxia hipovárica y altitud, he encontrado 282 citas, de las cuales la inmensa mayoría eran militares en Afganistán, en Irán, y como pasando, y con una mano muy abierta, al final me ha quedado 25. Es un campo abierto que tenemos ahí que trabajar. Yo creo que es que estamos en un momento muy importante para mostrar al mundo de que no solamente las referencias y criterios que hemos hecho generalizadas, generales, sino que hay que hacer temas monográficos que están absolutamente olvidados, no olvidados, sino sin investigar, ¿no? Y yo quisiera decir a mi amigo, el doctor Adrián Ávila, que empezó su intervención hablando de distrés, ¿no? Y acabó hablando de dificultad. Y yo me acuerdo cuando empecé con intensivos en los años 70,
no existía para distrés respiratorio adulto, sino dificultad respiratoria, siempre dificultad respiratoria, ¿no? Estamos invadidos por los anglicismos, ¿no? Y el lenguaje es castellano, es muy rico y por lo tanto tenemos que empezar a hablar ya no de distrés, sino de dificultad. Es una palabra que lanzó ahí porque el doctor Ávila empezó hablando de distrés y acabó hablando de dificultad, que es lo que más me ha encantado. Bueno, no Una sé si hay cosita, algún otro comentario. Sí, Daniel. doctor Pablo, quisiera escuchar lo que dio un punto muy importante en el chat y es hacer estudios también comparativos con el nivel del mar. Y Pablo es una persona que tiene una línea de investigación colaborativa en enfermedad respiratoria en paciente pediátrico, entonces quería como escuchar cuál es su concepto de la importancia de hacer esos estudios comparativos y sus líneas de investigación en temas de altitud. No, pues en el principio lo único que quisiera anotar a todo lo que han dicho es que parte del problema a veces de la medicina de altitud es que se vuelve solo los que habitan en altitud y no tenemos, digamos, tenemos que meter a estos grupos adeptos, a gente que le interese la altitud, pero que no viva en altitud, porque es lo que nos van a servir como grupos control, grupos porque realmente para poder aislar un poco, por lo menos en la epidemiología clásica, fenómenos que sean diferenciales, pues nos toca tener cohortes de pacientes que sean muy parecidas en todo lo demás, excepto en altitud. Entonces, para mí sí es muy importante que de aquí en adelante, siempre que piensen en diseñar una comparación de enfermedades de altitud, piensen en que hay varias altitudes, entonces traten de tener de todos los grupos de altitud, incluyendo la baja altitud. Y eso implica pues trabajos grandes, colaborativos, probablemente inicialmente muy descriptivos, mientras vamos generando hipótesis puntuales para poder hacer ajustes. Pero creo que debemos saltar a ese paso porque digamos que la literatura en este momento, las poquitas cosas que hay, mucho se termina haciendo un trabajo unicéntrico o en la misma altitud o todas las unidades de Bogotá juntas y entonces termina el sinsabor de no saber, digamos, cómo aislar los otros factores que a veces tienen que ver con simplemente el sitio donde uno vive, los recursos, cómo manejan los ventiladores, la idiosincrasia local, tantas otras cosas que hay. Entonces, para mí sí es muy importante que si queremos hacer investigación, por lo menos desde la parte clínica, porque también hay la aproximación de la ciencia básica, sí definitivamente intentemos contagiar a la gente de baja altitud a interesarse por la altitud. Doctor Pablo, aprovecho que usted está pues interviniendo. Hay una pregunta en el chat, tenemos un minuto, pero pues quiero darle respuesta. Es la siguiente: ¿la presencia de la hemoglobina fetal cambia la apreciación del transporte de oxígeno en el neonato y en el lactante pequeño? Sí, claro que sí. Parte de la razón por la que la hemoglobina fetal es tan importante es porque tiene una gran afinidad por el oxígeno y es una de las herramientas que utiliza el neonato para que en un ambiente en el que vive, que es un ambiente de baja presión de oxígeno, pueda transportar el oxígeno relativamente de forma eficiente y entregarla a los tejidos, a pesar de que la presión no sea muy alta. Entonces es una hemoglobina que se aferra fuerte y puede llevar la hemoglobina a sitios de muy baja presión de oxígeno. Cuando un niño nace en altitud, probablemente su transición de hemoglobina fetal sea un poco más lenta y eso sea uno de los mecanismos protectores. Luego, un niño que a esa altitud se enferma de enfermedades pulmonares probablemente tolere aún mejor la hipoxia que un niño que hubiera nacido a nivel del mar. Todos son hipótesis, pero están ahí, muy al lugar el profe, perdón. Bueno, Daniel, no sé, pues me han escrito que ya estamos sobre el tiempo. No sé si nos toca cerrar ya o tendríamos para No, una ya, última ya, pregunta. si el chat se termina ya, entonces para terminar Bueno, la entonces, reunión. ante todo, pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Hubiéramos querido que esto se extendiera mucho más, habían muchísimas más preguntas. Como vimos, pues el tema es muy amplio, de gran debate, muchos conceptos, creería yo que muy poca evidencia, pero para allá vamos. Miles de gracias a todos y que tengan una muy feliz noche. Gracias a todos, Muchas gracias gracias. colegas A y todos. invitarlos a que se unan al comité. Tenemos las puertas abiertas para ser del comité colombiano, ser del comité panamericano y desarrollar investigación entre ellos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Muchas pasen. gracias a todos y buenas Hasta noches. luego, gracias. Gracias. Buenas Agradecido. noches, muy agradecido. Hasta luego. Chao Manuel, chao Amílcar. Chao. Ah, Adrián, Bueno, hasta y hay que luego. seguir trabajando. Tengo mucho campo por encima, abierto, que tenemos que cerrar. Chao, hasta luego. Muchas gracias.